Vamos a comenzar esto. Estamos grabando. Iniciamos. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 20 de abril, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 15 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Asisto a esta sesión y aprovecho esta oportunidad para saludar atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos. Que tengan todos un excelente día. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general, magistrado propietario de la cuarta sala, presente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno de ustedes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. A favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta segunda sala. Y en primer momento someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 439/21 PL, listado como tercer punto del orden del día, interpuesto por el autorizado del administrador único de la persona moral actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 29 de junio de 2021, pronunciada en el proceso administrativo 666, cuarta sala, 21, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se sobresee el proceso administrativo de origen. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del presente
concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución administrativa expresa que se contiene en el oficio de fecha 4 de enero de 2020, a través del cual el director de costos y presupuesto de la Dirección General de Obra Pública del municipio de León, Guanajuato, negó el ajuste de costos indirectos en relación a la obra denominada Ampliación del Sistema Integrado de Transporte de León, entre paréntesis, SIT Optibus, tercera y cuarta etapa, renovación de paraderos, primera etapa, SIT Optibus en el Boulevard Adolfo López Mateos, del Boulevard Francisco Villa a la Avenida Miguel Alemán, entre paréntesis, quinceava etapa, paraderos, expiatorio, trigo, zona piel y central camionera, que fue asignada mediante con el contrato asignado el 14 de febrero de 2017. En la resolución recurrida se sobreseyó el proceso conforme a los artículos 1, fracción 4 y 103 de la norma federal denominada Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y la jurisprudencia con rubro Contratos de Obra Pública compete al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolver sobre su interpretación y cumplimiento cuando lo celebren entidades federativas o municipios con cargo a recursos federales, ya que la obra del contrato asignado de 14 de febrero de 2017 fue realizada con recursos federales, lo cual implica que no se actualizan los supuestos de competencia de este tribunal previstos en los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Tercero, conforme a la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, a la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el reclamo del pago de costos indirectos no guarda una relación estrecha con la interpretación y cumplimiento del contrato de obra asignado el 14 de febrero de 2017, porque los costos indirectos de la ejecución de una obra pública son autónomos e independientes al precio pactado en el contrato de obra pública, por lo cual es cierto que si los costos indirectos se pagan con recursos federales o no. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El 14 de febrero de 2017, la parte actora celebró con el municipio de León, Guanajuato, el contrato de obra pública denominada Ampliación del Sistema Integrado de Transporte de León, entre paréntesis, SIT Optibus, tercera y cuarta etapa, renovación de paraderos, primera etapa, SIT Optibus en el Boulevard Adolfo López Mateos, de Boulevard Francisco Villa a Avenida Miguel Alemán, entre paréntesis, quinceava etapa, paraderos, expropiatorio, trigo, zona piel y central camionera. En el capítulo de declaraciones, fracción primera, inciso G, del citado contrato, se consignó que la citada obra se realiza con recursos federales, ya que para cubrir su importe se emplearán recursos provenientes del Fideicomiso de Administración FID número 2212, ampliación del Sistema Integrado de Transporte de León, entre paréntesis, SIT, tercera y cuarta etapa, celebrado entre el municipio de León y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de fecha 1 de septiembre de 2014. El 24 de diciembre de 2020, la parte actora presentó escrito en el cual solicita ajustes de costos indirectos dentro del contrato de mérito. En el acto impugnado, la autoridad negó acceder a lo solicitado conforme al artículo 102, séptimo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, porque la obra tuvo su cierre administrativo el 29 de noviembre de 2019, tal como se acredita con el acta de entrega-recepción final. En este contexto tenemos que el hecho de que en la petición de la parte actora se solicite el pago de costos indirectos no desactualiza la jurisprudencia consultable en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 18, mayo 2015, tomo segundo, página 1454, con rubro Contratos de Obra Pública,
compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolver sobre su interpretación y cumplimiento cuando los celebren entidades federativas o municipios con cargo a recursos federales. Que señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de la interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública con cargos a recursos federales, con independencia de que los hayan celebrado entidades federativas o municipios, en razón de que lo que da la competencia al referido órgano jurisdiccional es el carácter federal de los recursos empleados en la ejecución de la obra pública, y el marco normativo que rige ese tipo de contratos de obra pública es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento. De ese modo, tenemos que la competencia material del pluricitado Tribunal Federal se regula por los aludidos ordenamientos jurídicos conforme a los cuales se refiere la atribución de resolver integralmente sobre esas materias. Ahora bien, en la cláusula 28ª del contrato de obra signado el 14 de febrero de 2017, se consignó que para el caso de que por cualquier causa existieran costos fuera de los conceptos acordados en ese contrato que no sean imputables al contratista, los mismos podrán ser cubiertos previa aprobación por escrito de el contratante. En este contexto tenemos que los costos indirectos están previstos en el contrato de mérito, el cual fue realizado con recursos federales, lo cual actualiza la incompetencia de este tribunal para conocer y resolver el proceso de origen. Respecto del argumento de que la autoridad, al contestar la demanda, aceptó competencia de este tribunal para conocer y resolver el proceso de origen, es de señalarse que resulta infundado. Esto en atención a que, conforme al artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la competencia debe emanar de la ley y no de un acuerdo entre las partes. Además, si bien es cierto, la autoridad contestó en el proceso de origen, también lo es que dicho escrito señaló que este tribunal es incompetente para conocer para resolver y conocer dicho proceso. Respecto al argumento de que, en todo caso, la autoridad competente es el juzgado de distrito y no el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es inoperante el mismo. Esto en atención a que el hecho de que en el acto impugnado se haya señalado que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el órgano competente para conocer y resolver la inconformidad sobre dicho acto, no constituye ningún obstáculo para que la parte actora acuda a demandar lo que estime en derecho ante la instancia que considere competente. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de disenso, se propone a ese honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 439/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 591/21 PL, juicio en línea, listado como cuarto punto del orden del día, interpuesto por el director de lo contencioso, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. En representación de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, adscrito a la Secretaría de Finanzas de referencia,
tercero con un derecho incompatible en la instancia de origen en contra de la sentencia de 28 de septiembre de 2021 dictada en el proceso administrativo 2075 diagonal tercera sala diagonal 2020 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, a través de la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconocen los derechos que solicitó el actor, por ende se condena a la autoridad tercero al pleno restablecimiento de las prerrogativas reconocidas. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de fecha 4 de octubre del año 2020. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado. En el sexto, considerando de la referida resolución, se reconoció el derecho a la devolución y al pago de los intereses. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad tercero con derecho incompatible en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que conforme al artículo 41, primer párrafo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, los intereses se calcularán a partir del día siguiente del vencimiento del plazo que tiene la autoridad para efectuar la devolución del pago de lo indebido, previsto en el artículo 40 de dicho código. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El primer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato señala que cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 40, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en el artículo 36 de ese código, que se aplicará sobre la devolución actualizada. El quinto párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato señala que cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia en un proceso administrativo, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo. Por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos, los pagos posteriores, el cálculo de los intereses será a partir de que se efectúe el pago. Dentro de este marco legal, tenemos que en los autos del proceso de origen no habrá ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que acredite que la parte actora solicitó la devolución de la cantidad de 4,170 pesos que pagó con motivo de la multa que se le impuso por la infracción impugnada, según el comprobante pago anexado a la demanda de fecha 14 de octubre de 2020 por el concepto de contribuciones Gobierno Estado de Guanajuato. En este contexto, tenemos que en la especie no es aplicable el primer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, ya que no solicitó la devolución del crédito fiscal de referencia. Por otra parte, al presente caso le resulta aplicable el quinto párrafo del artículo 41 del citado Código Fiscal, ya que la devolución deviene de la nulidad decretada en la sentencia recurrida. Con base en lo anterior, se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses porque se actualiza el supuesto quinto del quinto párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, ya que por la comisión de la falta administrativa sentada en el acta de infracción de fecha 4 de octubre de 2020, se impuso a la parte actora una sanción económica por la cantidad de 4,170 pesos, la cual pagó el 14 de octubre de 2020, según el comprobante de pago de la misma fecha, y en contra de la determinación de la falta administrativa se promovió el proceso de origen en donde se decretó la nulidad total del acto impugnado. Así pues, como el pago efectuado resultó indebido al declararse la nulidad total del acto impugnado, entonces es correcto que la sala de origen a la parte justiciable le haya reconocido el derecho al pago de intereses a partir de que se interpuso la demanda de nulidad respectiva y a la autoridad demandada se le haya condenado
al pleno restablecimiento de esa prerrogativa, de ahí lo infundado del concepto de agravio objeto de estudio. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 591 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 633 diagonal 21 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 633 diagonal 21, interpuesto por el actor en el proceso administrativo 179 diagonal 2021, en contra del acuerdo de 23 de septiembre de 2021, dictado por el magistrado de la cuarta sala en la parte en que se tuvo al tercero por apersonándose al proceso. Una vez analizadas las constancias que integran el TOCA y el proceso de origen, esta ponencia estima que este recurso es improcedente. El artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no prevé expresamente la procedencia del recurso en contra del acuerdo que tenga al tercero por apersonándose al proceso. El supuesto descrito en la fracción primera, inciso E, del citado artículo 308, relativo a los acuerdos que admitan o nieguen la intervención del tercero, se refiere a la decisión jurisdiccional de que una persona o autoridad participe como tercero en el proceso administrativo por tener o no un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora. Únicamente la determinación de tener al tercero por no apersonándose encuadra en la hipótesis descrita en la fracción primera, inciso A, del citado artículo 308. Concretamente en el supuesto relativo a tener por no contestada la demanda, ya que el artículo 283 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece que el tercero, dentro de los 10 días siguientes a aquel en el que se le corra traslado de la demanda, podrá comparecer en el proceso administrativo mediante escrito que contendrá los requisitos de la contestación de la demanda. En este caso, solo el tercero tendría interés jurídico para cuestionar la decisión de tenerlo por no apersonándose. Así pues, como el actor en el proceso de origen interpuso el presente recurso de reclamación en contra del acuerdo en el cual la cuarta sala tuvo al tercero por apersonándose, entonces este medio de impugnación es improcedente, habida cuenta que no se actualiza alguno de los supuestos descritos en el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Cabe destacar que en su expresión de agravios, el inconforme expone argumentos que son materia de un incidente de falta de personalidad, pues aduce que las personas que comparecieron al proceso de origen en representación del tercero no acreditaron debidamente su carácter de apoderadas, ya que la escritura pública que exhibieron no cumple con diversos requisitos de la Ley del Notariado para el Estado. En ese tenor, quedarían a salvo los derechos del recurrente para que los haga valer ante la sala de origen. Con base en lo anterior, esta ponencia propone desechar por improcedente el recurso interpuesto. Gracias, magistrada. Magistrada, magistrados,
¿Tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario sobre la ponencia analizada, se somete a votación de ese honorable pleno la misma, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 633/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 69/22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Presento ahora el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 69/22, interpuesto por el promovente del proceso administrativo 4680/2021, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala, en el cual se desechó su demanda. A manera de preámbulo, referiré que la ahora recurrente promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la falta de pago de diversas prestaciones y conceptos derivado de la conclusión de su cargo como regidor en el municipio de Doctor Mora. En el acuerdo en materia de este recurso, la sala desechó la demanda ante la falta de competencia de este tribunal para conocer de la controversia planteada. Ahora bien, el recurrente arguye que este tribunal sí es competente para resolver la controversia que plantea porque se encuentra en una relación de supra-subordinación con el Ayuntamiento de Doctor Mora, derivado de la finalización de sus funciones como regidor y por ende impugna un acto de autoridad. La apuntada disertación es infundada. De acuerdo con los artículos 7 de la Ley Orgánica de este Tribunal y 243 de la Ley Orgánica Municipal, este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los procesos administrativos en los cuales se impugnen actos o resoluciones definitivas emitidas por las autoridades estatales o municipales en agravio de las personas gobernadas. Para efectos de la procedencia del proceso administrativo, la definitividad del acto o resolución que se impugne depende, por un lado, de que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, y por otro, de la naturaleza del acto o resolución en el sentido de que deberá constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Ese producto final o última voluntad suele expresarse de dos formas. Primero, como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento. O, segundo, como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la voluntad definitiva de la administración pública. Tratándose de resoluciones definitivas que culminen un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza interprocedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues esta solo puede serlo la decisión con la que culmine ese procedimiento. De manera que, en el supuesto antes descrito, no se generará agravio a la persona en tanto la administración pública no exprese su última determinación por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente y solamente cuando la resolución respectiva adquiera esa firmeza. La determinación final de la autoridad también puede expresarse en un acto autónomo como cuya emisión no requiera de procedimientos que le antecedan, como cuando la persona interesada formuló una petición y ésta es contestada por la autoridad, pero sin pronunciarse sobre todas las pretensiones planteadas, o sea negada, o incluso cuando se configure una resolución negativa ficta. En todo caso, la materialización de los supuestos apuntados, junto con la causación de un agravio objetivo, concederá a la persona afectada el interés jurídico requerido para acudir al proceso administrativo. Así pues, la ley orgánica de este tribunal, así como la ley orgánica municipal, ponen de manifiesto que el proceso administrativo procede contra determinaciones positivas, pero no sobre omisiones atribuidas a las autoridades. Por tanto, cuando se impugna una omisión diversa a la falta de respuesta a una petición, caso en el cual se configuraría una negativa ficta, el proceso administrativo es improcedente,
Pues si bien, según se ha definido, las salas están facultadas para resolver los litigios contra actos o resoluciones administrativas de las autoridades estatales y municipales, ello está condicionado a que se trate de actos positivos, no de omisiones. Ahora bien, como ya se relató, el ahora recurrente promovió el proceso de origen en contra del acto que define como la falta de pago de diversas prestaciones y conceptos derivados de la conclusión de su cargo como regidor en el municipio de Doctor Mora. Sin embargo, atendiendo a las consideraciones expuestas, es correcto que la sala haya desechado la demanda porque el ahora recurrente no impugnó un acto o resolución administrativa de carácter definitivo, sino una omisión contra la que no procede el proceso administrativo. Por tanto, ante la ineficacia del agravio esgrimido por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 69, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 91, diagonal 22 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Finalmente, solicito a este pleno, por conducto del presidente, su autorización para exponer y discutir de manera conjunta los TOCAs 91 y 93, ambos de 2022, correspondientes a los puntos séptimo y octavo del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que las autoridades recurrentes controvierten la misma sentencia y hacen valer idénticos agravios. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la petición de la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la referida solicitud y en caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la exposición conjunta. Cuarta sala, a favor de esta propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes para tratar de manera conjunta los TOCAs 91 diagonal 22 y 93 diagonal 22 PLs listados como puntos séptimo y octavo del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Procedo, magistrado presidente. Los recursos de reclamación fueron interpuestos en contra de la sentencia dictada por la segunda sala dentro del proceso administrativo sumario 3605 diagonal 2021. El primero, por un inspector de movilidad y la jefa de la Oficina Regional de Movilidad en el municipio de Moroleón, ambas autoridades adscritas a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado. Y el segundo, por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, todas en calidad de autoridades demandadas. En dicho fallo se decretó la nulidad de la boleta de infracción en la que se determinó que el actor cometió una falta administrativa a la normativa estatal en materia de movilidad, así como de la imposición de la sanción económica respectiva. Además, se reconoció al actor el derecho a la devolución actualizada
del importe que pagó por la multa impuesta, así como al pago de intereses, y se condenó a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de esos derechos. En su expresión de agravios, las autoridades recurrentes sostienen medularmente que no se debió reconocer el derecho al pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución. Refieren que como el pago que realizó el actor deriva de la imposición de la multa, entonces en su caso deberá reintegrársele el monto que erogó y únicamente la actualización respectiva en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal para el Estado. El planteamiento anterior es infundado. El artículo 41 del Código Fiscal para el Estado establece en su primer párrafo el momento a partir del cual las autoridades fiscales pagarán los intereses cuando las personas contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido. Es decir, la primera parte de la porción normativa en comento hace referencia al supuesto genérico y hasta cierto punto ideal, en el que una persona solicita una devolución y la autoridad accede a ello, pero fuera del plazo legal. Pero también el citado artículo 41 prevé dos supuestos especiales para la procedencia del pago de intereses en caso de devolución de pago indebido. Primero, cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. Y, segundo, cuando la devolución de pago de lo indebido se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. Con base en lo anterior, se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses porque se actualiza el segundo supuesto, ya que por la comisión de la falta administrativa asentada en la boleta de infracción se impuso al actor una sanción económica, la cual pagó, y en contra de la determinación de la falta administrativa, así como de la imposición de la sanción, se promovió el proceso de origen en donde se decretó su nulidad total. Así pues, como el pago efectuado resultó indebido al declararse la nulidad total de los actos impugnados, entonces es correcto que la Sala haya reconocido el derecho al pago de intereses, porque se actualiza el supuesto previsto en el artículo 41, párrafo quinto del Código Fiscal para el Estado. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por las autoridades recurrentes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Gracias, magistrada. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto a las ponencias expuestas de manera conjunta? No existiendo ningún comentario, se someterán a votación por separado las referidas ponencias. En primer momento se somete a votación la ponencia del TOCA 91/22 PL. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. En segundo momento, someto a votación de este honorable pleno la ponencia del TOCA 93/22 PL, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. Las ponencias de los TOCAS 91/22 PL y 93/22 PL han sido aprobadas por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 261/21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado.
Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, de nueva cuenta, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a esta cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 261/21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desapoderado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 52/20, en el cual se declaró el sobreseimiento en el proceso. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora, por conducto desapoderado, promovió el juicio de nulidad en contra del oficio, mediante el cual las autoridades demandadas determinan improcedente atender la formulación de alegatos y formular el finiquito unilateral. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala especializada dictó sentencia en la cual decretó el sobreseimiento en el proceso al considerar que el acto impugnado no afecta al interés jurídico de la parte actora. Inconforme con el sentido de la sentencia, la actora, por conducto desapoderado, interpuso este recurso que ahora se resuelve. Pues bien, los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio señalado como primero, la recurrente sostiene en términos generales que la decisión del magistrado es incorrecta, en virtud de que no se analizó debidamente el sentido del segundo párrafo del artículo 107 de la abrogada Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expone la parte actora que el artículo en cita dispone en su última oración que el contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Por tanto, argumenta la parte inconforme que expresamente la legislación en la materia reconoce que el finiquito de obra está sujeto a aceptación del contratista. Tan es así que la sanción a no presentar alegatos que desvirtúa el finiquito es que el mismo se tenga como aceptado en sus términos. De ahí que refiere la parte recurrente, dichos alegatos pueden ser tomados en consideración y estudiados para que la autoridad decida si el finiquito de obra emitido contiene algún error en sus consideraciones y, de ser del caso, fuera sujeto de modificación o no, tomando en cuenta lo manifestado por la o las contratistas en sus alegatos. Por ende, alega la parte demandante que, de haber realizado un estudio correcto de las implicaciones del artículo 107 de la ley ya referida, la sala se hubiera percatado que el derecho de alegatos trasciende a alterar el acto administrativo. Finalmente explica la parte recurrente que, en términos del citado artículo, la voluntad del legislador conlleva que los alegatos, al tener que ser presentados con posterioridad a la emisión del finiquito, sí detentaban una función que pudiera conllevar no solo la inconformidad con el finiquito emitido por la autoridad, sino la posibilidad de que se reformulara tomando en consideración lo expuesto por la autoridad. Pues bien, tales planteamientos a juicio de esta ponencia resultan ineficaces. Como se precisó en su oportunidad en los antecedentes precisados en este fallo, la parte actora, mediante escrito ingresado ante Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, SICOM, de conformidad con el artículo 107, formuló alegatos contra el finiquito unilateral del contrato de obra pública, inherente al proyecto integral para la construcción del Hospital General de León en el municipio de León, Guanajuato. En dicho escrito, según narra la parte actora en su demanda, hizo valer cuestiones técnicas, jurídicas y aritméticas que evidenciaban que el finiquito unilateral había sido emitido en contravención al ejecutado en la obra. Asimismo, del aludido escrito de alegatos que obra en las constancias del proceso de origen, se advierte que la parte actora solicitó a la autoridad reformule el finiquito material, tomando en consideración lo alegado por las contratistas. En atención a la formulación del escrito alegado y a la solicitud realizada y que fue señalada con anterioridad, las autoridades demandadas, Director General de Construcción y Supervisor de Obra, ambos de la SICOM, emitió en el oficio acto impugnado a través del cual las autoridades demandadas determinaron improcedente reformular el finiquito unilateral relativo al contrato de obra pública inherente al proyecto integral para la construcción ya referida. En el citado acto impugnado, como bien lo determinó la sala de origen, se le comunica a la parte actora en términos generales que los alegatos, rendidos a términos del 107,
no son un medio de defensa que puede modificar o revocar el finiquito del contrato. Bajo este orden de ideas, sin atención a las consideraciones sustentadas por la Suprema Corte, es claro, cuando resolvió el amparo directo en revisión 393 del 2016, es claro que el acto que le causa en su caso la afectación a la parte actora es el finiquito unilateral de los trabajos del contrato de obra pública referido, ya que en palabras de la Corte es el acto que constituye una resolución definitiva que puede ser combatida a través del juicio contencioso administrativo. Lo anterior es así, pues como lo determinó el alto tribunal en la ejecutoria de amparo en comento, el finiquito consiste en una declaración unilateral de voluntad que crea, modifica o extingue por sí misma situaciones jurídicas que afecten a la esfera jurídica de los gobernados, pues en virtud de ese acto es que se determina de manera definitiva el saldo que aún se debe al contratista o el monto que éste debe restituir a la autoridad. De ahí que al constituir el finiquito unilateral un acto administrativo, cualquier pretensión contraria en su contenido debe ser analizada en sede administrativa o en juicio de nulidad donde se debata su legalidad o ilegalidad. Debe recordarse que en el apartado de estudios anterior se estableció en parte las consideraciones sustentadas por la primera sala de la Corte al resolver el amparo referido, donde se analizó el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. Entre los argumentos del estudio efectuado por el máximo tribunal se destacó que el finiquito se adopta por un acto administrativo que como tal está amparado por las presunciones de veracidad y legalidad que le son propias en virtud de su misma naturaleza de decisión administrativa, de manera que en su contra es procedente el recurso en sede administrativa o el juicio de nulidad vía jurisdiccional. Por tanto, el hecho de que la contratista no formule manifestaciones respecto al finiquito unilateral no trae como consecuencia que se trate de un acto consentido, pues si en el juicio contencioso formuló conceptos de impugnación dirigidos a atacar sus consideraciones, es apto de estudio en el juicio contencioso administrativo. En esa misma línea de pensamiento se genera la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando el contratista formula alegatos contra el finiquito? La forma de desvirtuar la presunción de veracidad del acto administrativo, señaló el acto tribunal, es por medio de una resolución en la que se declare su nulidad por alguna de las causales legalmente contempladas para ello. Eso es, cuando se encuentra probado alguno de los vicios que las constituyen, como por ejemplo la falta de competencia, la expedición irregular, falsa motivación, desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, entre otros. Así tenemos que el acto en el que se resolvió en sentido negativo la solicitud de la actora vincula o constriñe al impetrante a cumplir con la obligación a realizar determinada conducta, pues únicamente le tienen por presentado los alegatos en términos del segundo párrafo del artículo 107 de la abrogada ley ya referida, y le informa respecto al trámite idóneo para encauzar una controversia respecto al finiquito unilateral, mediante el cual puede ser modificado o revocado. Además, la decisión del magistrado no deja en esta indefensión a la actora, dado que destacó el titular de la sala como hecho notorio que dentro del expediente 1826, diagonal sala especializada, diagonal 20, que obra en el índice de esta sala, el finiquito unilateral de la obra relativo al contrato público ya fue impugnado. Finalmente, por lo que hace el agravio segundo, a consideración de esta ponencia resulta ineficaz al argumentarse en términos generales por la autoridad recurrente que el magistrado de manera oficiosa debe acumular el juicio de origen con los procesos administrativos anteriores en los cuales se presente el mismo problema jurídico o existe una íntima relación. Sin embargo, no debe perderse de vista que el artículo 291 del Código de la materia, del cual se advierte que refiere a dos hipótesis de procedencia de la acumulación de procesos administrativos que se encuentran pendientes de resolución ante las salas de este tribunal, esto es, para llevar a cabo la acumulación se hace necesario que pendientes de la resolución, sin embargo, en el caso concreto del proceso de origen, la sala especializada ya dictó la sentencia correspondiente, en la cual se dictó el sobreseimiento en el proceso y al examinarse el agravio que combatía tal decisión, fue desestimado. Entonces, esta particularidad genera que el agravio en estudio sea declarado inoperante, pues ya no es posible la acumulación del proceso de origen, de ahí que los disentimientos resulten ineficaces. Concluyo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada, magistrados.
¿Tienen alguna observación respecto de la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse en manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 261, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 416, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 416, diagonal 21, interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrito al SATEC, por conducto de su autorizada, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala, dentro del proceso administrativo 439, diagonal 21, en la cual se determinó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora, por conducto de su representante, impugnó a través del juicio de nulidad el adeudo con estado de cuenta que fue notificado por el Departamento de Control de Informática. De dicha demanda conoció la primera sala, la cual admitió la demanda de nulidad y la registró, y seguido el trámite, dictó sentencia en la cual determinó la nulidad total del acto controvertido. Inconforme con el sentido del fallo, el director de lo contencioso interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve, así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La parte recurrente alega en términos generales que la decisión de la sala fue desacertada, pues en su opinión la multa no es un acto administrativo y que por ende no debía cumplir con la obligación constitucional y legal de encontrarse debidamente fundado y motivado. Pues bien, tal motivo de disenso a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el caso, cabe destacar que el marco normativo que regula la mecánica recaudatoria implica que cuando una autoridad determina un crédito fiscal se debe darle a conocer al particular de manera suficiente, fundada y motivada las razones que se tuvieron en cuenta para arribar a la conclusión de que el contribuyente en verdad adeuda una determinada cantidad, señalándole puntualmente los pormenores del hecho imponible, así como los preceptos legales que regulan su situación tributaria, porque la autoridad administrativa encargada del trámite relativo ejerce la facultad de decisión que reconoce la ley, por lo cual constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, pues conlleva determinar que tales actos realmente son los que constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de nulidad. No propiamente el documento denominado como captura de pantalla o recibo de pago, sino la actuación desplegada por la autoridad administrativa que finalmente se ve reflejada en el estado de cuenta, captura de pantalla o recibo de pago. En este contexto, tal y como se determinó por el Pleno de este tribunal en el recurso de reclamación TOCA 399, diagonal 21, de la ponencia de la tercera sala, de acuerdo con el artículo 11, párrafo primero y segundo del Código Fiscal para el Estado, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por las leyes fiscales vigentes durante el lapso en el que ocurran y en el momento en que las obligaciones fiscales se determinen en cantidad líquida, se convierten en créditos fiscales. Luego, si la determinación de un crédito fiscal consiste en el acto emanado de una autoridad en el que se precisa el monto que la persona contribuyente debe pagar por una obligación de naturaleza fiscal, entonces, acorde con el artículo 11, párrafo primero y segundo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, la captura de pantalla que la parte actora exhibió en el proceso de origen refleja el acto a través del cual se determinó la cantidad a pagar por contribuciones en materia vehicular, refrendo, multa, trámite extemporáneo de canje de placas y ministración de placas. Por ende, la autoridad recurrente debió fundar y motivar esa actuación expresando las razones de hecho y de derecho por las cuales determinó la obligación fiscal, así como la operación aritmética que se realizó para calcular el monto. De ahí la ineficacia de los argumentos en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio,
Lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada, magistrados. ¿Tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 416, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 424, diagonal 21 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con las ponencias correspondientes a esta cuarta sala, refiriéndome ahora al TOCA 424, diagonal 21, interpuesto por las autoridades demandadas en la instancia de origen, el Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato Capital y el profesional administrativo B, adscrito a la Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico, que es una unidad administrativa de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del referido municipio, por conducto desautorizado en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 2194, diagonal 20, en el cual se determinó no admitir las pruebas de inspección judicial y pericial que fueron ofrecidas por la parte demandada para la sustanciación del proceso administrativo, así como para el incidente de falsedad de documentos. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora se impugnó a través del juicio de nulidad del citatorio y el acto administrativo consistente en la orden de inspección emitida por el Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como el acta circunstanciada practicada con motivo de la citada orden de inspección. Las autoridades demandadas en la instancia de origen, al momento de dar contestación a la demanda, interpusieron el incidente de falsedad de documentos y ofrecieron las pruebas de inspección judicial y pericial. Mediante acuerdo se destacó que las pruebas consistentes en pericial e inspección judicial que fueron ofrecidas por parte demandada en el escrito de contestación se ofrecieron para la sustanciación del proceso administrativo, así como para el incidente de falsedad de documentos. En ese contexto, la magistrada determinó la no admisión de tales elementos probatorios solamente en lo que respecta al proceso administrativo. Lo anterior, pues explicó la ACUO que dichas pruebas van dirigidas a acreditar la falsedad de los documentos a que hace mención la parte demandada al promover el incidente en cuestión, y en este caso, respecto de dichas pruebas, se acordará lo conducente en el momento en que la sala se pronuncie sobre la admisión del mismo. De ahí que concluyó la resolutora que tales probanzas se rechazan por ser innecesarias en términos de lo previsto por el artículo 54 del Código de la materia. Inconforme con el acuerdo, la parte demandada interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. La parte recurrente alega, en términos generales, que la sala de manera desacertada determinó la no admisión de las pruebas ofrecidas en el escrito de contestación. Argumentan las autoridades administrativas que la sala aún no se pronuncia sobre la admisión del incidente y, por consiguiente, tampoco sobre las pruebas ofrecidas en el mismo. Por tanto, al no admitir las pruebas por lo que corresponde al proceso administrativo, se traduce en un completo estado de indefensión para la parte demandada, porque no existe certeza de que la actora renuncie a sus pruebas ofrecidas, ni que se admitan estas pruebas dentro del incidente, por lo que se estaría violando lo previsto por el artículo 46 del referido código. Expone el inconforme que, contrario a lo que sostiene la magistrada, la prueba de inspección judicial, así como la prueba pericial, sí tienen relación con los hechos controvertidos, con independencia del trámite del incidente de falsedad de documentos. Por tanto, la probanza aludida debe ser admitida por cuanto hace al proceso contencioso.
Pues bien, tales argumentos de mérito a juicio de esta ponencia resultan ineficaces. Lo explico. En la especie como se relató en los antecedentes narrados en este fallo, la actora del proceso de origen promovió el proceso administrativo. Asimismo, según narra la parte actora en su demanda, en el hecho señalado como 2, se levantó acta circunstanciada en el domicilio, citándole en tal diligencia la exhibición del permiso de uso de suelo en vía pública para la instalación de la caseta de estructura metálica con giro de venta de pollo rostizado, manifestando la parte accionante que se le acreditó que la suscrita cuenta con permiso de uso de suelo y el permiso de protección civil, las cuales fueron agregados a dicha acta circunstanciada. Con la intención de demostrar su dicho, la parte demandante anexó determinadas pruebas. Al contestar la demanda, las autoridades demandadas opusieron como excepciones y defensas. Adicionalmente, las autoridades demandadas ofrecieron las pruebas que ya se refirieron, lo que permite evidenciar que el ofrecimiento de la prueba pericial tuvo como finalidad acreditar que la firma que contiene los documentos que ofreció la actora no corresponde a quien presuntamente suscribió alguno de esos documentos. En el caso, la parte ofrecida sí cumple con el principio de idoneidad y pertinencia de las pruebas, pues se recuerda que cuando aquellas pruebas sean aptas para probar lo que se pretende y que se encuentran directamente relacionadas con las pretensiones expuestas en el juicio, ello se traduce en lo que se conoce como pertinencia e idoneidad de las pruebas. Así las cosas, dado que las pruebas ofertadas tienen relación inmediata con los hechos controvertidos en el presente asunto, ya que los hechos destacados en este fallo ponen de manifiesto que el argumento de que la parte actora no cuenta con permiso para la ocupación de la vía pública porque son falsos los documentos que exhibió en el proceso consistentes en permiso de uso de suelo y constancia de verificación de condiciones y suelo, se trata de un argumento expresado por la parte demandada con el fin de contradecir el argumento autoral en el que el actor apoyó su pretensión. Ello indica que ese argumento forma parte de la litis, así como las pruebas aportadas para demostrarlo. En particular, la prueba pericial, pues el propósito perseguido con la incorporación de esos elementos fue apoyar la postura defensiva de la autoridad, lo cual encuentra sustento en el marco normativo compuesto por los artículos 3, 280, fracción tercera, 298 y 299 del Código. Finalmente, cabe señalar que la trascendencia de los argumentos expuestos por las autoridades demandadas, a manera de excepciones y defensas, así como las pruebas documentales aportadas para sustentar la defensa, queda de manifiesto si se considera que de cualquier manera tendría que tomarse en cuenta esos argumentos y pruebas para la constatación del derecho subjetivo, cuya satisfacción hubiera demandado la parte accionante. Aunado al anterior, también la inspección judicial puede considerarse como prueba idónea, complementada con la pericial para determinar la autenticidad de los documentos, es decir, se puede determinar que se trata de un documento apócrifo, ya sea porque no ha sido firmado por quien dice ser el autor o cualquier otra causa posible. En efecto, en la o las diligencias de inspección que se llevan a cabo se dará fe de la existencia en los archivos de la Administración Municipal de solicitudes realizadas por la parte actora correspondiente a las fechas que fueron supuestamente emitidos los oficios que contienen los permisos de uso de suelo y registro el número de oficios de la Dirección de Administración Urbana en las fechas en que fueron supuestamente emitidos, un sello oficial de esa dirección. De ahí que el aludido documento probatorio podrá servir concatenado con la prueba pericial como base para determinar, desvirtuar la autenticidad de un documento en sí mismo, dado que tal cuestión no solamente puede suceder porque no ha sido firmado por quien dice ser el autor, sino que puede darse por cualquier otra causa posible, por ejemplo, que no existan las solicitudes de la parte actora o los sellos que obran los documentos. Tan es así que en la contracción de tesis 364 del 2018, el Alto Tribunal dijo que la finalidad del incidente de objeción de falsedad de documentos es, en esencia, acreditar que un documento exhibido en el juicio no es auténtico por diversas razones. Entonces, para poder acreditar ese extremo, se requiere de medios de convicción tales como pruebas documentales, testimoniales, de inspección. Máxime que no existe prohibición expresa para admitir y tramitar la probanza, la inspección judicial, dado que pueden existir otros indicios recabados y adminiculados que entre sí que puedan demostrar la falsedad del documento.
Atento a las consideraciones plasmadas anteriormente, podría considerarse que la decisión de la tercera sala fue desacertada, pero pues las pruebas ofrecidas por la parte de manera sí cumplen con el principio de idoneidad y pertinencia, por lo cual debieron ser admitidas. Sin embargo, debe recordarse que en el proceso contencioso local, en términos del artículo 85 del Código de la materia, cuando alguno de los interesados sostenga la falsedad de un documento y ésta puede ser de influencia notoria en el proceso, no se efectuará la audiencia final, sino hasta que se decida en la vía incidental sobre la falsedad del mismo, a no ser que la parte a quien beneficia el documento renuncie a que se tome como prueba. Luego, si en el caso se trata de un incidente que no tiene señalado una tramitación especial en el código, de ahí que sea aplicable el trámite genérico que establece el numeral 289 del código. En esas condiciones se puede concluir válidamente que el juzgador debe abrir tal incidente y proveerlo conducente sobre las pruebas. Por ende, fue correcta la no admisión de la prueba de inspección al judicial, así como la de la pericial, solamente en lo que respecta al proceso administrativo. Lo anterior, pues correctamente explicó la CUO, si dichas pruebas van dirigidas a acreditar la falsedad de documentos exhibidos por la parte actora, entonces, de conformidad con las consideraciones plasmadas, en primer lugar, el juzgador debe abrir tal incidente y con posterioridad proveerlo conducente sobre las pruebas que ofrezca en este caso la autoridad para probar falsedad de los documentos referidos, ya que es en la tramitación de este incidente donde se establece el periodo probatorio. Bajo esas circunstancias, toda vez que la parte actora expresó su voluntad de desistirse de los documentos cuya autenticidad fue cuestionada, pues ello implica en términos del artículo 85 que renunció a que se tomara como prueba los documentos que lo benefician y por tanto, como lo dijo la sala, el incidente interpuesto debe quedar sin materia. Concluyo. Por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo emitido por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 424, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 555, diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 555, diagonal 21, interpuesto por el director del Fideicomiso de Obras por Cooperación Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 512, diagonal 21, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad del estado de cuenta para el pago de obras por cooperación emitido por el municipio de León a través del fideicomiso ya referido, en la cual se emite la determinación y liquidación de la contribución de mejoras por concepto de la contribución de mejoras por ejecución de obras públicas, recargos, gastos de requerimiento y gastos de ejecución, así como el recibo de pago. De dicha demanda conoció la sala especializada, la cual admitió la demanda, la registró y seguido el trámite dictó sentencia en la cual declaró la nulidad, al estimar que en el caso operó la caducidad de la facultad de la autoridad municipal para emitir una liquidación por concepto de la contribución especial por la ejecución de obra pública y la no prescripción reclamada en la demanda. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada interpuso el recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia
resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio señalado como primero, la autoridad inconforme alega en esencia que la sala introdujo la figura de caducidad cuando la parte actora alegó que se configura la figura de la prescripción, por tanto manifiesta que la decisión de la sala fue desacertada. Además agrega que en términos generales la recurrente que el magistrado crea una figura inexistente en la ley aplicada para beneficiar al actor sin sujetarse y ceñirse estrictamente a lo que establece la ley, manifestando la parte demandada que el concepto de caducidad no se contempla como tal en la legislación hacendaria para el Estado y los municipios de Guanajuato. Pues bien, tales motivos de disenso a criterio de esta ponencia resultan infundados. Con la finalidad de demostrar tal calificativa debe traerse a colación lo que prevé el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, así como los diversos 4 y 6 del Código Fiscal para el Estado, de los que se obtiene que todas las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para el gasto público, que en la esfera estatal las contribuciones son las cantidades de dinero que deben entregarse al Estado para ese fin y que esas se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, entendiéndose por las últimas las prestaciones económicas de carácter obligatorio a cargo de quienes se beneficien de manera particular con la ejecución de una obra pública. Ahora bien, la obligación constitucional de contribuir al gasto público se traduce en un crédito a favor del Estado que pueda ser efectivo a través de las facultades de comprobación previstas por el 71 del Código Tributario. A propósito de lograr la efectividad del mandato constitucional de contribuir al gasto público, las autoridades hacendarias deben en primer término fijar en cantidad líquida el monto deudado por el contribuyente y, hecho lo anterior, cobrarlo. Empero, esa atribución del Estado no permanece indefinida en el tiempo, sino que en aras de la seguridad jurídica del gobernado, su ejercicio está sujeto a plazos extintivos de caducidad y prescripción, previstos por los artículos 39, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, de los que se obtiene que la figura jurídica de caducidad consiste, a grosso modo, en la pérdida de la facultad de la autoridad fiscal para fijar en cantidad líquida los créditos a su favor. Mientras que la prescripción se traduce en la extinción del crédito fiscal en sí mismo, el cual debe estar firme y determinado por la autoridad para poder hacerse exigible. Así las cosas, las figuras solo pueden relacionarse con las facultades que les otorgan a la autoridad impositiva. Establecido lo anterior, se concluye que cuando opera la caducidad o bien la prescripción, la autoridad fiscal estará impedida para obtener el entero de una contribución por parte del gobernado. Es así porque en la primera hipótesis está extinguido la contribución para fijar un crédito, lo que es la caducidad, en tanto que en el segundo ha fenecido el crédito determinado y notificado al contribuyente en la prescripción. Por consiguiente, como se desprende de lo anteriormente, contrariamente a lo que se sostiene en la parte recurrente, sí se contempla la figura de la caducidad en la ley de Hacienda referido. De ahí que el titular de la sala no crea una figura inexistente en la ley aplicada para beneficiar al actor. En el agravio señalado como segundo, la parte recurrente manifiesta en esencia que la sala de origen no valoró las pruebas documentales ofrecidas en el juicio de origen, indicando la parte demandada que dentro de los elementos de convicción ofrecidos se encuentran las publicaciones de montos de la obra, su aprobación por el comité técnico del fideicomiso, las cuales surtieron todos sus efectos de notificación de los vecinos de la calle referida. Agrega también la autoridad que se llevan a cabo las etapas relativas a la promoción de la obra bajo el esquema de cooperación y conforme con lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238 y 239 de la Ley de Hacienda para el municipio del Estado de Guanajuato. Pues bien, tales argumentos expresados por la autoridad recurrente a criterio de esta ponencia resultan ineficaces por inoperantes, pues con ellos no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido en el que lo hizo. Por consiguiente, si un agravio no controvierte directamente lo decidido por un resolutorio, ello tiene por consecuencia que no se supere la decisión y consecuentemente que ésta deba subsistir. Dadas las irregularidades señaladas en los actos de notificación que realizaron las autoridades demandadas, no puede tenérsele por legalmente practicando ninguna notificación del actor, y de ahí concluyó el titular de la sala especializada que mientras no exista la determinación notificada de un crédito, no puede hablarse de prescripción sino de caducidad de las facultades del fisco, precisamente para hacer esa determinación. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente son inoperantes por insuficientes.
Las manifestaciones de la parte recurrente no persiguen ese objetivo. En ese orden de ideas, como el agravio en estudio no ocasiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia del mismo. Finalmente, por lo que hace el agravio marcado como tercero, la recurrente expone en esencia que el acto impugnado se encuentra consentido derivado del pago ya realizado, dado que manifiesta la autoridad inconforme que los hechos consumados a la fecha fueron consentidos de manera expresa e indubitable por el actor, es decir, realiza el pago de manera espontánea, libre en su consentimiento de generar la consecuencia del mismo, toda vez que no lo realizó bajo protesta como lo establece la ley hacendaria, cuando el obligado lo realiza por alguna causa sabiendas de que lo impugnará. Pues bien, a consideración de esta ponencia resulta ineficaz tal agravio. Para evidenciarlo, se tomó como referencia la contradicción de tesis 102 del 2010 de la Suprema Corte, intitulada Consentimiento expreso como causa de improcedencia del amparo, no lo actualiza el pago anual anticipado del impuesto predial para gozar la reducción de un porcentaje sobre su monto, en el cual instituyó las pautas. Ahora bien, lo anterior es aplicable para el caso particular, pues si el criterio del máximo tribunal consiste en que el pago liso y llano en términos generales no implica el consentimiento expreso de la ley, entonces en la especie el pago de la contribución controvertida o crédito fiscal en momento alguno implica el consentimiento de tal acto de autoridad. Por ende, resulta inadmisible el sobreseimiento en el proceso en el que se actúa. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 555/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 65/22 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 65/22, interpuesto por la autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 126 del 2019, en la cual se declaró la nulidad total de la negativa ficta y expresa y se reconoció el derecho de la parte actora en términos sustentados en la sentencia. Le comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad la resolución negativa ficta configurada. Seguido el trámite del proceso administrativo, el magistrado dictó la sentencia respectiva, en la cual, ante la indebida fundamentación y motivación de la negativa expresa, decretó la nulidad total de la misma y reconoció el derecho a la parte actora. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio señalado como primero, así como en el agravio marcado como segundo, la autoridad demandada arguye que la parte actora tenía conocimiento de la afectación y daños que reclama, ya que en esa fecha el actor solicitó realizar una revisión de los daños ocasionados por las obras de pavimentación a su siembra. Es decir, argumenta en esencia la parte recurrente que por ser el acto impugnado en realidad, la afectación que manifiesta la parte actora sufrió el inmueble que tiene en arrendamiento. Se actualiza la causal de improcedencia consistente en el consentimiento tácito que contempla el artículo 261, fracción cuarta del Código de la Materia. Expone a la inconforme que la materia de la carpeta de investigación que se generó con motivo de la denuncia presentada por la actora es la misma materia del proceso administrativo de origen. Pues bien, a juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que el principio de estricto derecho que impera tratándose del recurso de reclamación
obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto la recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de causales de improcedencia y sobreseimiento, hechas de valer en el proceso de origen, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esas causales fueron desestimadas por el magistrado acuo, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Esto es, el argumento de la parte recurrente constituye solamente una reiteración de causas de improcedencia que fueron abordadas y desestimadas por el juez acuo. Desde luego, la autoridad recurrente tiene la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del 309, párrafo segundo del Código, la parte a quien perjudica la sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en el agravio que nos ocupa quien recurre únicamente se limita a reiterar causas de improcedencia hechas valer en su contestación de demanda y contestación a la ampliación de demanda, tal y como se desprende de la parte de la sentencia transcrita anteriormente, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante el agravio en estudio. Se sostiene lo anterior y cuando la parte recurrente vierte ciertos argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación, empero dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en las que se basó la sala para negar el sobreseimiento, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al proceso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. Por otra parte, en el agravio señalado como tercero, la inconforme, en esencia manifiesta que el magistrado valora de forma incorrecta las pruebas allegadas al proceso, en virtud de que con el oficio se acredita que era responsabilidad del municipio la liberación del derecho de vía, así como de atender y resolver cualquier afectación que surgiera con motivo del desarrollo de la obra, porque en el caso de determinar alguna responsabilidad por la invasión de algún predio durante la ejecución de la obra, resulta inconcluso que el municipio de San Francisco del Rincón debe atender tal situación. Pues bien, tal argumento de mérito a juicio de esta ponencia resulta ineficaz, ya que la parte recurrente no controvierte las razones por las cuales el titular de la sala consideró que la parte demandada sí tiene competencia para realizar el pago de la indemnización solicitada y no así la autoridad municipal aludida. De igual forma, explicó el resolutor, no es obvio lo anterior que la Secretaría demandada haya aportado como prueba de su intención el oficio suscrito por el entonces presidente municipal de ese municipio con la finalidad de demostrar su falta de competencia para atender la petición del accionante, pues refirió el acuo que si bien tal oficio se advierte el compromiso de tal autoridad municipal de atender y resolver de forma oportuna cualquier afectación que sugiera como motivo del desarrollo de la obra pública indicada en dicho oficio, lo cierto es que al mismo resulta insuficiente para demostrar la incompetencia pretendida por la Secretaría y la responsabilidad por parte del municipio de referencia para responder por los posibles daños que con la ejecución de obra pública contratada mediante el instrumento en supralíneas detallado. Lo anterior es así, determinó la sala, ya que del oficio aludido se desprende que se refiera a diversa obra, pues basta con otorgar lectura al contrato de obra pública pactado para desprender que la obra contratada mediante el instrumento se refiere a la tercera etapa de la rehabilitación del camino a esas comunidades, a ejecutarse dentro del plazo comprendido, mientras que el oficio, indicó el juzgador de origen, alude a una obra de fecha posterior. Cabe precisar que aun y cuando la parte recurrente manifiesta que con el oficio se acredita que era responsabilidad del municipio la liberación del derecho de vía, lo cierto es que la parte recurrente no cuestiona la decisión de la sala. Y esa consideración fundamental del magistrado no parece discutida y permanece incólume para regir el sentido del fallo en ese aspecto, de ahí que el agravio en estudio resulta inoperante. Finalmente, en el agravio señalado como cuarto, la parte recurrente manifiesta que la sala de manera desacertada otorga valor a los dictámenes periciales rendidos, respectivamente por el perito de la parte actora y el perito tercero, sin que conste en tales dictámenes los derechos o evidencias que soportan sus conclusiones,
sostiene el inconforme. Agrega la autoridad demandada o recurrente que el dictamen pericial rendido por el perito de la parte demandada sí ilustra a la sala a referir la forma en que se concluyó que la carretera previo a la rehabilitación tenía una medida de 7 a 7.50 metros de ancho, pues señaló que dicha información la obtuvo del sistema informático Google Earth al revisar diversos lapsos de tiempo. Asimismo, con el fin de demostrar lo anterior, la autoridad inconforme se limita a transcribir el contenido del dictamen pericial. Pues bien, a criterio de esta ponencia resulta inoperante este agravio. El artículo 124 del Código de la Materia señala que la prueba pericial será valorada según el prudente arbitrio de la autoridad, en la inteligencia de que si un dictamen pericial se elabora en desatención de los elementos indispensables de la valoración relacionados, ello de suyo es causa suficiente para restar el alcance demostrativo. En este tenor, después de la lectura integral de un análisis de los peritajes que obran en autos, el órgano jurisdiccional debe proceder a determinar cuál de las opiniones técnicas debe prevalecer para así emitir la valoración correspondiente. En la sentencia que se revisa, la sala determinó conceder pleno valor probatorio a los dictámenes en cuestión. Por ende, si la intención de la autoridad inconforme en el recurso de reclamación es demostrar que la decisión del magistrado fue incorrecta, entonces en sus agravios debió señalar las razones por las cuales el método de análisis de estudio utilizado por el perito en la parte actora y el perito tercero no abordan adecuadamente el problema planteado, es decir, indicar cuáles son los peritajes referidos, no dan una explicación concreta en la que sustenten su opinión técnica y por ello su pericial no es ilustrativa ni lógica, pues el experto no demostró de manera clara la motivación de su conclusión. Empero, los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente resultan un planteamiento general y abstracto, lo cual torna inoperante el agravio que se analiza. Cabe destacar que aun y cuando la autoridad inconforme realizó la transcripción del contenido del dictamen pericial rendido por el perito de su parte, específicamente la contestación a las preguntas del cuestionario respectivo con la intención de que su confrontación evidencie falta de exhaustividad o incongruencia en la sentencia recurrida, al afirmar que ésta no valoró debidamente el dictamen de la autoridad demandada o que lo hizo incongruente. Lo cierto es que al limitarse a reproducir tal peritaje, da lugar a calificar el agravio como inoperante por impreciso e insuficiente, pues no evidencia cuando menos una causa de perillo impugnativa, porque es a la autoridad recurrente y no al tribunal, en pleno de este tribunal, a quien corresponde puntualizar de modo atingente cuáles fueron los aspectos que a pesar de haberse planteado no se abordaron en el fallo o que se analizaron de manera tergiversada, explicando, en este último caso, en qué consistió la deformación argumentativa. De no ser así, el órgano jurisdiccional revisor tendría que hacer primero una lectura integral de las transcripciones, luego un ejercicio para identificar las deficiencias. En ese orden de cosas, como el agravio en estudio no cuenta ni pone en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado. De ahí la inoperancia del mismo. De esta manera, concluyo, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. A favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 65, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 67, diagonal 22 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Antes de comenzar, me permito saludar a la magistrada, magistrados de este tribunal, señora secretaria general. Este TOCA 67, diagonal 22, fue interpuesto por el secretario del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 6 de diciembre de 2021 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número
1762, diagonal segunda sala, diagonal 18. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 3 de diciembre de 2020, el primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito emitió resolución en un juicio de amparo directo administrativo. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la segunda sala emitió resolución decretando la nulidad del acto impugnado y reconociendo el derecho solicitado por el actor, entre ellos la condena de salarios dejados de percibir. Inconforme con la sentencia referida, el secretario del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, parte demandada, interpuso recurso de reclamación que ahora nos ocupa. El agravio, donde el recurrente argumenta que la sentencia fue emitida en exceso en lo que toca a la condena de salarios dejados de percibir, es infundado. Atentos a lo siguiente. El 13 de noviembre de 2018, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra del oficio de 25 de octubre de 2018, mediante el cual se le notifica la separación o destitución del cargo de juez administrativo, ejerciendo como pretensiones la nulidad total del acto y el reconocimiento de su derecho a la reincorporación al cargo de juez municipal, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde su último pago y hasta el cumplimiento de la sentencia, entre otras prestaciones económicas. El asunto fue remitido a la segunda sala de este tribunal el 17 de marzo de 2020, en donde se emitió sentencia en el proceso de origen, decretándose la nulidad del acto impugnado, empero negando el derecho solicitado por el actor a ser reincorporado como juez administrativo municipal. Inconforme con lo resuelto por la sala, el actor promovió amparo directo administrativo, mismo que tocó conocer al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito. En fecha 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito concedió el amparo solicitado al recurrente en los siguientes términos: dejar sin efectos la sentencia reclamada y emitir una nueva en la que, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, considere que el acto impugnado deriva de la aplicación de un precepto reglamentario que es inconstitucional. Es prudente advertir que, a grandes rasgos, los lineamientos de la ejecutoria de amparo establecían la ilegalidad de la decisión del Ayuntamiento de Salamanca de separar de su cargo a la parte actora, en este caso el juez administrativo municipal, y culminaban a la Sala Q a decretar una nulidad de la resolución impugnada, reconociendo los derechos solicitados por el actor. Bajo esta premisa, la segunda sala procedió a cumplimentar la ejecutoria de amparo en términos de lo ordenado por el 16º Circuito, por el Tribunal Colegiado del 16º Circuito. En consecuencia, determinó decretar la nulidad de la resolución impugnada, ordenar la reincorporación del juez administrativo municipal a su cargo y realizó condena al pago de diversas prestaciones económicas, entre las que se destaca el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, la condena al pago de las prestaciones económicas, destacando el pago de remuneraciones dejadas de percibir. Se encuentra apegado a la legalidad. Atentos a lo siguiente: el artículo 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato enuncia los distintos tipos de resolución que pueden emitir las salas de este órgano jurisdiccional. A propósito de las resoluciones en las que se decreta la nulidad contenidas en las fracciones 2 y 3 del artículo en análisis, las mismas pueden tener los sentidos o efectos siguientes: decretar la nulidad señalando las consecuencias que se deriven de la misma. Por ejemplo, se anula la boleta de infracción y en consecuencia se conmina a la autoridad a que se abstenga del cobro de la multa. Decretar la nulidad precisando con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir. Por ejemplo, se anula la respuesta negativa de la autoridad y se conmina a que emita una nueva donde otorgue la licencia que solicite el justiciable. Fue esta segunda hipótesis a la que se apegó la sala, ya que decretó la nulidad de la remoción del justiciable como juez administrativo municipal para el efecto de que la autoridad demandada lo reincorporara en su cargo y le pagara, entre otras prestaciones económicas, los salarios que dejó de percibir por el tiempo que estuvo separado del cargo. Por lo tanto, la resolución de nulidad emitida por la sala se apegó al contenido de la norma, en este caso la fracción tercera del artículo 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ahora bien, la condena al pago de salarios que dejó de percibir el justiciable no puede disminuirse con base en el argumento de que la parte recurrente expresa, ya que el hecho que se estudia en el presente asunto no se subsume en la hipótesis jurídica que expone el recurrente. Y el juez administrativo municipal no es un trabajador que tenga
menos de un año laborado, no es un trabajador interino o eventual y tampoco es un trabajador que tenga contacto directo y permanente con sus superiores. Tan es así que su labor jurisdiccional privan el principio de independencia funcional, pues uno de los pilares de la impartición de justicia es propiamente la autonomía, independencia e imparcialidad. Determinar lo contrario iría en contra de estos principios constitucionales. De ahí lo infundado del agravio, por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 67, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 88, diagonal 22 PL, listado como 15º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de este TOCA 88, diagonal 22, que fue interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo emitido el 19 de noviembre de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 3164, diagonal primera sala, diagonal 2021. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 19 de noviembre de 2021, la primera sala emitió acuerdo donde determinó no admitir el escrito de ampliación de demanda. Inconforme con dicho acuerdo, la parte actora interpuso recurso de reclamación. El agravio que esgrimió el recurrente, donde aduce que se debió haber admitido la ampliación de la demanda, ya que en el escrito de contestación se expresaron hechos novedosos, es inoperante, atentos a lo siguiente. El objetivo de ejercer el derecho plasmado en la fracción 3 del artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato es debatir hechos que al momento de presentar la demanda se ignoraban, pero que fueron conocidos por medio del escrito de contestación. Por lo tanto, en el escrito de ampliación de la demanda deberán enunciarse esos hechos novedosos y los argumentos que se exponen con relación a ellos. En el escrito de demanda, la parte actora manifestó que acudía a impugnar la construcción de un registro externo para descarga de agua residual llevada a cabo por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. En el apartado de hechos de este mismo escrito, refirió que se percató de dicha construcción cuando arribó a su domicilio el 16 de agosto de 2021 y, como conceptos de impugnación, esgrimió cuestiones de competencia, de procedimiento y ausencia de fundamento y motivo. No obstante lo anterior, en su escrito de ampliación, el justiciable vuelve a referir que acude a impugnar la construcción del registro externo para descargar de agua residual, llevada a cabo por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, y como agravios plantea los mismos que enunció en su escrito de demanda, cuestiones de competencia, de procedimiento y ausencia de fundamento y motivo. Esto es, en su escrito de ampliación, en esencia, plasma lo mismo que en su escrito inicial. En virtud de lo narrado, en lo anteriormente narrado, se concluye que el acuerdo por medio del cual se desechó su escrito de ampliación no le irroga agravio alguno, ya que de admitirse su misiva, no variaría en ningún aspecto la litis planteada. De ahí que se estime inoperante el agravio, donde insiste que hubo hechos novedosos en la contestación y que por ende debe admitir su escrito de ampliación de demanda. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la sala de origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno
el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 88, diagonal 22 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer y único asunto general, informo que fue promovida excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1487 del 2021 por la autorizada de la parte actora. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario alguno, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, y que todos los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 15 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 11:12. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan ustedes un excelente día. Igualmente, buen día para